Yo puedo decir una cosa de que, ¿no?, el Mauricio la planteó antes, la generación nuestra es una generación que hizo dibujo toda la vida. Y en la vivencia de Mauricio, en el mercado, también lo repetimos muchos de los artistas en ese momento. Nosotros pasamos horas y horas en el centro de Salvador dibujando, ¿verdad? Y retornábamos también a casa y entonces recopilábamos los mejores apuntes y los volvíamos a dibujar. Todo eso le da una construcción conceptual del entorno y lógicamente que la vida humana, ¿verdad?, se empieza también a tener su presencia. Entonces hemos comprendido de alguna manera que el dibujo es una esencialidad de cada uno. Se marca y se determina por las diferentes vivencias que va uno teniendo. Se va construyendo. El lenguaje de la gráfica, el lenguaje de la línea, se va depurando a medida que vas también conformándose intelectualmente, es decir, leer, aprender a ver, porque una de las cosas vitales de todo esto, ¿verdad?, es aprender a ver. Y eso va para los fotógrafos que han venido conmigo, ¿verdad? Uno tiene que aprender a ver, porque había que aprender a ver, entonces empieza a relacionar espacios, especificaciones, atmósferas, ¿verdad?, y ve la relación desde un primer plano a un segundo plano, a un tercer plano, que es todo lo que de alguna manera cuando dibujamos sintetizamos, ¿verdad? Entonces, todo esto requiere un proceso, pues, de ir construyendo el lenguaje de la línea poco a poco, ¿verdad? Y lógicamente estudiar los grandes. Yo cuando he hecho docencia con mis estudiantes, yo les digo, uno no tiene que copiar a los maestros, tiene que estudiarlos. ¿Y dónde está la diferencia? Simplemente cuando copio yo a Miguel Ángel, cuando copio a Botticelli, o sea, simplemente lo estoy reproduciendo, ¿verdad? Cuando lo estudio, cuando realmente empiezo a verlo desde cómo y por qué creó la figura y cómo la determina, el estilo de la manera como él ha trazado, cuando hace énfasis en algún espacio respecto al otro, ¿verdad? Entonces ahí es cuando observamos un dibujo, digamos como el de Picasso, ¿no?, que tiene todas las especialidades de construcción y de observación vital, ¿verdad? Y que si comparas con Miguel Ángel, el mismo concepto que estoy hablando determina, ¿verdad?, el carácter de la línea, el momento en que es más fuerte, en que es más débil, etcétera, etcétera. Hay todo un constructo de desarrollo importante que representa mi realidad con lo que yo escribo, con lo que yo dicto en el papel, ¿verdad? Entonces, el dibujo es una esencialidad de cada uno de nosotros. Nosotros en mi taller, que es un colectivo que estamos trabajando, hace rato estamos teorizando acerca de lo que es la identidad gráfica, ¿verdad? Porque creemos que no se estudió el dibujo nuestro como dentro de un carácter mucho más científico, dijéramos, ¿verdad? Es pretenciosa la palabra, pero así es. Porque para dibujar no hay que tener buena mano, porque también nos han dicho eso, ¿verdad? Sí, es que tiene buena mano, pero bueno, no. Hay que tener una buena concepción del espacio, ¿verdad?, de la determinación de la forma. Es decir, cuando nosotros dibujamos, les digo, hay que ver la forma en toda su dimensión, y eso hay que aprenderlo. Porque si dibujo una piedra, veo el exterior, pero atrás hay piedra también, debajo hay piedra, y encima hay piedra, no sé si me explico. O sea que estoy visualizando todo el entorno espacial. Es cuando el dibujante logra hacer esa transposición, porque es la magia, ¿verdad?, la pinta. Entonces ahí se logra resolver el buen dibujo, porque uno logra extraer la dimensión de la representada del dibujo. Primero, ¿cuál es el compromiso de Winnamixin con la identidad cultural nuestra? Lo pregunto porque leí un artículo que les publicaron en el diario de hoy, creo yo, y hablaba sobre eso, que ustedes se han organizado nuevamente, han retomado y quieren proyectarse por ahí. Entonces, yo sé que cada uno de ustedes tiene en su trabajo como tal rasgos de nuestra identidad cultural, pero ya sumándose ustedes esos diferentes rasgos, ¿qué proyecciones tienen para con eso, ahora que se han juntado nuevamente? Y lo otro, contemporáneamente hablando, desde su trayectoria, desde las experiencias que han vivido,
¿cómo ven nuestro contexto actual en nuestra escena artística nacional, ya en lo contemporáneo? Hablamos de que hay museos que están dando desérticos los certámenes, los lugares, ¿no? Hablamos de que no hay mucho apoyo como lo hubo en su momento, de galerías, de mecenas del arte, si se les puede llamar así. Entonces, hay un fenómeno sucediendo en nuestra escena artística nacional que está bien apaciguado todo esto, como para seguir impulsando más esto, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, ¿qué nos recomiendan a las nuevas generaciones o qué se puede hacer, trabajar en conjunto con ustedes para potenciar esto y hablar, o sea, manifestarnos de las injusticias que se nos están cometiendo y pues volver a sacar el pecho por el arte, como se dice, ¿no? Entonces serían las dos preguntas. Cuando el artículo del periódico menciona sobre el rescate de identidad, la identidad de los países y El Salvador, ubicado en su contexto centroamericano, donde es un país transculturalizado por la emigración de hace muchos años y mucha población regresa, influenciado por los blancos hablantes. Eso es parte de la realidad. Y quieras o no, repercute cotidianamente el Salvador, el comportamiento del salvadoreño. Es esa respuesta, que quieras o no, es una identidad actual, como también los temas que están tratados, también es una identidad, existe una identidad que es muchos años, cientos de años. Entonces, la diversidad de este grupo me permite que cada uno de nosotros interprete con su personalidad y con su estilo esa realidad, que es parte de nuestra identidad. Lo que sucede en esta identidad es muy diverso y muy complejo. Es como entender el fenómeno de las pandillas, y por eso es un tema muy espinoso, difícil, como la intolerancia en este país. Porque el salvadoreño es más violento que nuestra presencia, es parte de nuestra identidad. Entonces, todos esos temas tan difíciles de tratar, cada uno de nosotros la interpreta a su manera y es válido. Entonces, es muy difícil dar una explicación, esto es, pero trabajamos y entendemos y planteamos que la identidad salvadoreña es parte del comportamiento cotidiano de nosotros. Como hace sí, nosotros interpretamos esa realidad y es esa identidad. Un poco hablando sobre la relación de los temas contemporáneos del arte salvadoreño, creo que se vuelve a tocar ese tema sobre las influencias que tiene El Salvador como los países. Muchas veces creemos que lo que se hace en Inglaterra, en Londres, o en Alemania, o en América, es lo mejor. Y probablemente lo que tengan ellos, probablemente tengan mejores recursos y mejores finanzas e instituciones para lograr el desarrollo de sus artistas. El Salvador carece de eso y es porque desde hace muchos años las instituciones no tienen los cuadros adecuados para poder dirigirlos. Y eso es un enorme fallo. Como los museos deberían dirigirlos, esa es una sugerencia, no se ha dicho nada. Pero muchas veces creo que es mejor que un artista dirija una institución como los museos, porque el arte no es solamente teoría, como muchos curadores que son más teóricos dirigen y seleccionan de arte. Creo que el arte a nivel mundial tiene esa enorme
creo que se ha distanciado lo que es la parte teórica y la parte práctica. Uno de los logros más importantes de un artista es lograr ese equilibrio entre la teoría y la práctica. Ser un excelente pintor y ser un excelente teórico sería ideal. Y probablemente en esa medida instituciones pueden funcionar mejor. Cuando logramos o se logra el equilibrio de hablar de identidad del pueblo y engranarla dentro de conceptos contemporáneos, esto por cosas interesantes. Pero no basta, muchas veces, no solamente incorporar elementos de la contemporaneidad en el arte conceptual. El arte conceptual muchas veces tiene un lenguaje, tiene criterios para hacerse. No toda la gente entiende de que una botella de agua en el centro de una habitación o de un salón, esa es una obra de arte. Se necesita muchas veces justificarse cuál es la razón. Creo que el arte tiene sus complejidades. Hacer arte no es tan fácil. En El Salvador probablemente sea más difícil porque es más difícil subsistir. Así de esto creo que es un trabajo con mucha terquedad y con mucho amor hacer arte. Cuando uno revisa la historia del Salvador en concreto, o sea, hay que ponerse a pensar en los grandes referentes, en los senados cineros, en Carlos Andrés I, los Anteyevides, Carlitos, Valderolecha, todos ellos. O sea, pónganse en el tiempo, ¿qué había en ese contexto? No había libros, no había nada, no había, como digo, no había galerías, no había público a mantenerse, entonces era una construcción bien compleja. O sea, conforme va pasando el tiempo, o sea, se fue mejorando. Por supuesto, si nos comparamos con otros países, estamos todavía en el mundo. Pero el punto es ese, o sea, yo creo que los jóvenes ahora tienen montones de herramientas, que nosotros no las tuvimos. A mí me dieron, ni se les imagina, me lo dieron todo. Sonia me dio, todos mis compañeros me dieron, entonces nosotros tenemos que retribuirles a ustedes. Y de esa manera ustedes también van a retribuir un día. O sea, esa es la parte como esencial ya del ser, ¿verdad? O sea, retribuir. Y hay una cosa que ojalá, o sea, este tipo de tertulias, fíjense, son claves, son fundamentales, porque esta vivencia nosotros la teníamos. Nos la teníamos así en Pedro, en otros lugares, o Camilo, o Carlos Caña. Ellos nos contaban eso que estamos contando. Claro que ellas son de la débil, de todo. Amanecíamos ahí. Pero qué increíble estar con Camilo, o estar con Bonilla, por ejemplo, con Asco, todos ellos. Esa vivencia es urgente, que no se pierda esa comunión, ¿verdad? Porque nosotros, aquí entre nosotros hablamos y nos sentimos súper bien. Porque es igual que yo, y así está, es como que me identifico. O sea, esta vivencia que ha tenido algo va a quedar, y ese es lo más importante de este día de este conversatorio. Yo creo que vamos a atravesar parte de lo que Manuel está diciendo, porque amarra con una pregunta que hizo Carlos. Es decir, ya hay una discusión bien fuerte entre nosotros para empezar a sistematizar una serie de relaciones de convivio, ¿verdad? Con temas específicos, porque ahorita ha sido todo ensalada, de ideas, de cosas, no sé, como para poder transmitir desde los aspectos vivenciales, las cuestiones filosóficas, ¿verdad? Porque afortunadamente no tenemos una escuela de arte porque no la filosofía del arte, ¿verdad? No enriquece la vocación como tal, ¿verdad? Entonces la cuestión es que nosotros pretendemos sistematizar, ¿verdad? Y tomar más ordenado lo que queremos de hoy, inclusive aportar un poco de la concepción de la idea de los artistas hoy. Entonces, estamos en esa conversación, vamos cómo anunciar que vamos a empezar, como a veces, a hacer el charla de ir y venir, ¿verdad? De pedir. Porque claro, pues que no tenemos la última palabra, entonces solamente vamos a compartir el pedir, ¿verdad? Y maneras de ver esa